Hay un nombre que aparece 4 veces en la Biblia, en el libro del Levítico, en el capítulo más sagrado de toda la Torá, en la ceremonia que solo se celebra una vez al año, el Yom Kippur, el día de la expiación, 4 veces. Y las 4 veces, el texto lo suelta sin explicación, sin contexto, sin decirte quién es, sin decirte qué es, como si el lector ya debiera saberlo. Meis, sin decirte, o como si fuera mejor no preguntar. Ese nombre es Azazel. Levítico 16, versículo 8. El sumo sacerdote de Israel toma 2 machos cabríos idénticos, echa suertes sobre ellos. Uno queda marcado para Yahvé, el otro queda marcado para Azazel. El macho cabrío de Yahvé se sacrifica. Su sangre se lleva al lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, un espacio tan peligroso que solo una persona en toda la nación podía entrar, y solo un día al año. Si el sumo sacerdote cometía un error dentro de ese espacio, moría. Nadie más podía entrar a rescatarlo. Nadie. La tensión de ese momento era absoluta. Pero el otro macho cabrío, el de Azazel, no muere en el templo. El sumo sacerdote coloca ambas manos sobre su cabeza, confiesa sobre él todos los pecados de todo el pueblo de Israel, y lo envía al desierto, vivo, cargado con la culpa de una nación entera. El texto hebreo dice literalmente: el macho cabrío será enviado a Azazel a Midbará, a Azazel al desierto. ¿A quién se lo envían? ¿A un lugar? ¿A una entidad? ¿A un demonio que vive bajo las rocas? La Biblia no lo dice. Y eso es lo más inquietante de todo, porque piénsalo. Estamos hablando de la ceremonia más importante del calendario sagrado judío, el único día del año en que se puede entrar al lugar santísimo, el único ritual que expía los pecados de toda la nación. Y en el centro de esa ceremonia hay un nombre que nadie explica. La Septuaginta, la traducción griega antigua, tradujo a Azazel como el que se lleva, el macho cabrío emisario. De ahí viene la expresión chivo expiatorio que usamos hoy. Intentaron convertir el nombre propio en un concepto abstracto, pero el texto hebreo no dice eso. El texto hebreo dice un nombre, Azazel, con la misma estructura gramatical que cuando dice para Yahvé. Un macho cabrío para Yahvé, otro para Azazel, como si fueran 2 entidades del mismo rango, recibiendo cada una su ofrenda. ¿La Biblia está poniendo a una criatura al mismo nivel que Dios en su ceremonia más sagrada? Esa es la pregunta que los rabinos llevan 2000 años intentando responder. Unos dicen que Azazel es solo el nombre del acantilado donde se empujaba al animal. La Mishnah describe cómo lo llevaban 12 kilómetros al este de Jerusalén hasta un precipicio y lo empujaban hacia atrás para que cayera y se despedazara contra las rocas. Muerte violenta, definitiva, para asegurarse de que los pecados no volvieran. Pero la Mishnah añade un detalle que pone los pelos de punta. Dice que se ataba un hilo de lana escarlata a la cabeza del macho cabrío antes de enviarlo al desierto, y que otro hilo escarlata se colgaba en la puerta del templo. Si los pecados eran aceptados, si la expiación funcionaba, el hilo del templo se volvía blanco. Si no se volvía blanco, los pecados no habían sido perdonados. El Talmud, en el Tratado Yoma, dice que esto llegó a causar tanta angustia que los sabios decidieron colgar el hilo dentro del templo, donde solo unos pocos pudieran verlo. Israel entero pendiente de un hilo rojo, esperando a ver si lo que fuera que habitaba en el desierto había aceptado la carga. Otros rabinos lo interpretaron como el fuerte de Dios, un nombre compuesto de Az, fuerte, y el Dios. Pero eso no resuelve la pregunta, la complica, porque si Azazel significa el fuerte de Dios,
¿Quién es ese ser tan fuerte que recibe los pecados de Israel cada año? Hay eruditos que han propuesto otra etimología, que Azazel viene de una raíz semítica que significa ser fuerte, áspero, desafiante. Otros lo conectan con deidades del desierto del antiguo Oriente Próximo, seres que fueron demonizados cuando Israel abrazó el monoteísmo. Si eso es cierto, entonces el ritual del Levítico podría estar preservando la memoria de algo mucho más antiguo que la Torá misma. Un ritual donde los pecados se enviaban a un ser del desierto que fue degradado de Dios a demonio, pero cuyo ritual sobrevivió intacto dentro de la ceremonia más sagrada de Israel. Lo mismo que ocurrió con Baal, con Asherá, con Moloch, dioses que el monoteísmo convirtió en abominaciones, pero cuya sombra persiste en los textos. La respuesta no está en la Biblia. La respuesta está en un texto que la Biblia rechazó. Un texto que fue leído durante siglos por judíos y por los primeros cristianos, que apareció entre los rollos del Mar Muerto, que la Iglesia etíope conservó como escritura sagrada, pero que el resto del mundo decidió enterrar: el libro de Enoc. Y lo que Enoc dice sobre Azazel convierte el ritual del Levítico en algo completamente diferente de lo que te han contado. En el capítulo 6 de Enoc, 200 ángeles llamados vigilantes descienden a la cima del monte Hermón. Ya contamos esta historia en el segundo vídeo de la serie, cuando hablamos de los Nefilim. Pero hay algo que no contamos entonces, porque no era el momento. Entre los 200, cada vigilante trajo un conocimiento diferente. Semiaza, el líder, organizó el descenso. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó las constelaciones. Armaros enseñó a deshacer encantamientos. Cada uno abrió una puerta que debía permanecer cerrada, pero ninguna puerta fue tan destructiva como la que abrió Azazel. Capítulo 8 de Enoc. El texto es directo. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les mostró los metales y el arte de trabajarlos. Y a las mujeres les enseñó el uso del antimonio para embellecer los párpados, las piedras preciosas, los tintes de colores. Y el mundo fue alterado. Lee la última frase otra vez. Y el mundo fue alterado. No dice que el mundo empeoró. No dice que el mundo pecó, dice que fue alterado, cambiado permanentemente, sin retorno posible. Antes de Azazel, los hombres peleaban con piedras y con las manos. La violencia existía, pero tenía un techo. Después de Azazel, tenían espadas, tenían escudos, tenían la capacidad de matar con eficiencia industrial, y la tierra se llenó de sangre. Y lo de los cosméticos no es un detalle menor disfrazado de moralismo antiguo. En el mundo de Enoc, la belleza era una forma de poder. Azazel no les enseñó a las mujeres a maquillarse por vanidad. Les dio herramientas de seducción que desestabilizaron el orden social completo. Los hombres se obsesionaron, las familias se desintegraron, las estructuras tribales se derrumbaron. Las mujeres que habían vivido dentro de sistemas modestos y predecibles ahora poseían un poder que nadie sabía cómo gestionar. Y los hombres que ahora tenían espadas en las manos también tenían el deseo desbordado en la sangre. Piensa en la precisión de lo que hizo Azazel. No enseñó una cosa, enseñó dos cosas que se potencian mutuamente. Hombres más violentos y más dominados por el deseo al mismo tiempo. Mujeres con herramientas para encender ese deseo, y hombres con herramientas para matarse por él. La combinación no era accidental, era arquitectónica. Era un sistema de destrucción diseñado desde arriba. Violencia por fuera, deseo por dentro. Azazel entregó a la humanidad las dos herramientas de su propia destrucción y se apartó a observar el resultado. El texto lo dice con una claridad brutal. Surgió mucha impiedad, y fueron extraviados, y se corrompieron en todos sus caminos. Y esa corrupción es la que, según Enoc, provocó el diluvio.
el mismo diluvio que contamos en el cuarto y quinto vídeo de esta serie. La cadena está completa. Los vigilantes descendieron. Azazel enseñó. La humanidad se corrompió. Los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión entre vigilantes y mujeres humanas, llenaron la tierra de sangre, y los gritos de los muertos subieron hasta las puertas del cielo. El texto de Enoc dice que las almas de los humanos asesinados clamaron directamente a los arcángeles. Preguntaron por qué la tierra había sido entregada a tanta destrucción. Los arcángeles escucharon, miraron hacia abajo, vieron la sangre y llevaron el informe a Dios. Y entonces llegó el castigo. Y no fue igual para todos. Dios convoca a 4 arcángeles. A Miguel le ordena encadenar a Semiaza y a los otros líderes. A Gabriel le ordena provocar la guerra entre los Nefilim para que se destruyan entre sí. A Saracael le ordena ocuparse de los espíritus que afligen a los hombres. Pero a Rafael le da una orden personal, específica, calculada, diferente a todas las demás. Capítulo 10 de Enoc. Ata a Azazel de pies y manos. Arrójalo a la oscuridad. Abre el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Pon sobre él piedras ásperas y puntiagudas, y cúbrelo de oscuridad, y que permanezca allí para siempre, y cubre su rostro para que no vea la luz. Y en el día del gran juicio será arrojado al fuego. La luz, Dudael. Los especialistas debaten su ubicación exacta. Algunos lo conectan con Bet Hadudo, un lugar mencionado en textos rabínicos tardíos, posiblemente cerca del Mar Muerto. Otros creen que es un término simbólico derivado de raíces que significan caldero de Dios o juicio de Dios. Pero hay un detalle geográfico que no es casualidad. La comunidad de Qumran, la misma que preservó los rollos del Mar Muerto donde aparecen fragmentos de Enoc, vivía literalmente en el desierto de Judea, junto al Mar Muerto, el punto más bajo de la superficie terrestre. Vivían encima de la prisión de Azazel. Caminaban cada día sobre el lugar donde, según sus propios textos, el ángel más peligroso de la historia yacía encadenado bajo las piedras. Fíjate en los detalles del castigo. No lo mataron, no lo enviaron a otro plano espiritual. Lo enterraron vivo, debajo de rocas con filo, como si el dolor físico fuera parte del diseño. En oscuridad total, con los ojos cubiertos para que no viera ni un destello de luz, nunca más. Y ahí sigue, según el texto, esperando, no muerto, sino consciente, no destruido, sino preservado para algo peor, el fuego del juicio final. Es el único ángel caído en toda la literatura antigua cuyo castigo se describe con este nivel de detalle físico. A los demás, vigilantes se les encadena colectivamente. A Azazel se le entierra individualmente, con instrucciones específicas para Rafael, como si Dios quisiera asegurarse personalmente de que este castigo fuera diferente a todos los demás. Pero lo que viene después es lo que de verdad cambia la lectura del Levítico. El mismo capítulo dice: inscribe sobre Azazel todos los pecados, todos, no solo los suyos, todos los pecados de la humanidad, cada espada forjada con odio, cada guerra, cada acto de seducción que destruyó un hogar. Todo eso fue cargado sobre Azazel. ¿Te suena? Un ser sobre el que se cargan los pecados de todos, enviado al desierto, donde permanece bajo las piedras. Es el chivo expiatorio de Levítico 16, pero al revés. El ritual del templo no es una ceremonia abstracta de purificación. Es la recreación anual de lo que le hizo Dios a Azazel. Cada año, Israel devuelve los pecados a su origen. Cada año, la cabra cargada con la culpa de toda la nación es enviada al desierto donde Azazel está encadenado, no como ofrenda, como devolución. La corrupción que Azazel desató en el mundo le es devuelta, año tras año, hasta el juicio final.
Y ahora piénsalo desde la perspectiva del texto bíblico. La Torá incluye este ritual, lo prescribe, lo ordena, pero no te dice quién es Azazel. Te da el ritual sin la explicación, como si alguien hubiera arrancado la página que lo explica y solo hubiera dejado las instrucciones. Esa página arrancada es el libro de Enoc. Hay una distinción que ningún sermón va a explicarte y que cambia todo lo que crees saber sobre el mal en la Biblia. Lucifer. Si aceptamos la tradición cristiana que lo construyó a partir de Isaías y Ezequiel, se rebeló por orgullo. Quiso sentarse en el trono de Dios. Quiso ser más. Su pecado fue vertical, hacia arriba, contra Dios, directamente. Azazel hizo lo contrario. No quiso subir, bajó, no desafió a Dios, ignoró a Dios y fue directo a los humanos. Su pecado no fue orgullo dirigido al cielo, fue instrucción dirigida a la tierra. ¿Y cuál de los dos hizo más daño? La tradición cristiana puso a Lucifer en el centro, lo convirtió en el enemigo supremo, el adversario cósmico. Pero si lees los textos antiguos sin esa lente, lo que encuentras es que el ser al que Dios castigó con más detalle, con más saña, con más especificidad, no fue Lucifer, fue Azazel. A Lucifer, según la tradición, lo expulsaron del cielo. A Azazel lo enterraron vivo bajo piedras afiladas, le cubrieron los ojos y le cargaron encima todos los pecados de la humanidad. Semiaza lideró la rebelión, pero el texto no dice que todos los pecados sean de Semiaza. Los pecados son de Azazel, porque Semiaza pecó por deseo. Azazel pecó por elección calculada. No cayó por lujuria, cayó porque tenía un plan. Sabía exactamente qué enseñar, a quién enseñárselo y qué iba a provocar. Eso es lo que lo hace diferente de cualquier otro ángel caído. Los demás, vigilantes, querían mujeres. Azazel quería transformar a la humanidad y lo consiguió. Les dio armas y les dio vanidad. Violencia para destruirse desde fuera, deseo para destruirse desde dentro. La combinación perfecta. Y aquí está lo que los rollos del Mar Muerto añaden. En los textos de Qumrán, Azazel no es solo uno más de los caídos. Es descrito como la inteligencia organizadora detrás de la corrupción de la tierra. Los vigilantes cayeron por impulso. Azazel cayó con un proyecto, con un plan de estudios, metalurgia, armamento, cosmética, tintes, piedras preciosas. No enseñó al azar. Enseñó un sistema completo de transformación social. Y hay un dato más que conecta todo. En el Pirkei de Rabí Eliezer, un texto del siglo VIII que preserva tradiciones mucho más antiguas, Azazel y Semiaza son los dos líderes de los vigilantes, pero con un matiz que cambia la historia completamente. Cuando Dios propuso crear al ser humano, estos ángeles se opusieron. Dijeron que el hombre pecaría, que no merecía la creación, que era un error. Dios les respondió: «Bajad vosotros y probad si podéis resistir la tentación». Bajaron y no pudieron. Azazel enseñó cosméticos que condujeron a la inmoralidad. Semiaza tomó esposas humanas. Los dos fracasaron en lo que criticaron. La ironía es aplastante. Los ángeles que dijeron que el hombre era demasiado débil para resistir el pecado, resultaron ser más débiles que los propios humanos. Y esta historia tuvo consecuencias reales en la iglesia primitiva. Tertuliano, el teólogo del norte de África que escribió a finales del siglo II, aceptó la narrativa de Enoc como historia real y la usó contra las mujeres cristianas de su época. En su tratado sobre el velo de las vírgenes, Tertuliano argumentó que las mujeres no debían usar maquillaje ni joyas porque esas prácticas derivaban directamente de las enseñanzas de Azazel. Eran herencia de un ángel caído. Cada vez que una mujer se pintaba los ojos, según Tertuliano,
estaba repitiendo lo que Azazel enseñó antes del diluvio. Un texto excluido de la Biblia, usado como argumento moral dentro de la Iglesia. La influencia de Azazel sobrevivió a su exclusión del canon. Y el último giro de la historia es el más perturbador. Los textos cabalísticos, especialmente el Zohar, interpretan el ritual del Yom Kippur de una forma que haría temblar a cualquier teólogo convencional. Dicen que el macho cabrío enviado a Azazel no es una eliminación de pecados, es un soborno, una concesión calculada a las fuerzas de la oscuridad. Israel le da a Azazel lo que reclama, los pecados que él mismo generó, para que las fuerzas del mal se distraigan y dejen operar a la santidad durante el día más sagrado del año. No es purificación, es negociación con el mal, dentro del ritual más santo de toda la tradición judía. Y todo eso empezó con una decisión. Un ángel que miró a los humanos desde arriba, vio lo frágiles que eran y en vez de protegerlos, les enseñó a destruirse. No por odio, no por rebelión contra Dios, sino porque podía, porque tenía el conocimiento y eligió darlo. Y el mundo fue alterado para siempre. Ahora sabes quién es Azazel, sabes lo que hizo, sabes lo que le hicieron y sabes por qué. Cada año, durante 2000 años, una cabra cargada con los pecados de una nación entera era enviada a morir en el mismo desierto donde él yace encadenado bajo las piedras. Pero hay algo que no hemos contado todavía. Hay un ser que la tradición judía vincula directamente con Azazel, con la serpiente del Edén, con Lilith y con el ángel que luchó contra Jacob en la noche más larga de la Biblia. Un ser cuyo nombre significa el veneno de Dios. Y su historia es todavía más oscura que esta. Te veo en el próximo vídeo.